Hola, que Dios le bendiga, que Dios le llene de bendiciones. Estamos como cada semana para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ponerlo en sus manos para que sea Él quien lo dirija. Padre alabado, mi Señor amado, glorioso, santo, tuya es toda la gloria, Señor. Permíteme simplemente ser el instrumento de este mensaje que tú quieres llevarle a las personas que puedan necesitarlo, que lo necesite, que lo puedan poner por obra y que les sirva en el propósito que tú tienes diseñado para ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando Pablo habla a los Gálatas, ¿no? a la iglesia de los Gálatas, capítulo 5, le habla sobre la necesidad de que entiendan que la circuncisión ya no era necesaria porque nosotros éramos salvos por fe. Pero dentro de esa carta que manda Pablo también hay una enseñanza muy interesante, que es la que nosotros vamos a tomar hoy, porque vamos a leer Gálatas 5, 16 a 21 para comenzar nuestro mensaje de hoy, el mensaje que el Señor quiere llevar a través de nosotros. Decía, digo pues, andad en el Espíritu, la necesidad de que andemos en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, y no satisfagan los deseos, su propio deseo, porque hablamos de la carne, hablamos de su propio deseo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis o lo que quieran. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Las obras de nuestro deseo. Lo que nosotros muchas veces deseamos. Dice Pablo, ¿qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, y quizá hasta este momento podamos decir que ustedes a lo mejor no han participado de ninguno, a lo mejor no son adúlteros, a lo mejor no tienen ningún tipo de fornicación, no tienen inmundicia, no lascivia, pero sigamos leyendo para ver qué más nos dice Pablo. Y nos dice enemistades. Ahí ya comenzamos a tocarnos un poquito, a ustedes y a mí también. Pleitos, celos, iras, contiendas. Y creo que ninguno de nosotros nos vamos a salvar ahora mismo de los deseos de nuestra carne, que son más bien los deseos de nosotros mismos. Disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosa semejante a esta, acerca de las cuales os amonesto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como dije anteriormente, Gálatas 5, 16, 21, carta a los Gálatas. Como ustedes pueden ver, los deseos de nosotros, los deseos de la carne, ¿no? Están contra el Espíritu de Dios, que es caminar en los mandamientos que Dios quiere de nosotros. Pero si podemos seguir y podemos seguir investigando, sabemos que nuestro deseo, los deseos nuestros, deseo de nuestra carne, lo que quiere nuestra carne, como leímos anteriormente, que ninguno nos salvamos. Por eso todos somos pecadores, no, ninguno nos salvamos de en algún momento sentir algún tipo de deseo de esa naturaleza. Por lo tanto, todos somos pecadores. Los deseos de la carne son los deseos que nosotros mismos tenemos muchas veces, que muchas veces no es que se mantienen constantemente con nosotros, pero que en algún momento determinado, en alguna parte de nuestra vida, en algún momento cuando somos ofendidos, cuando alguien nos critica, cuando alguien habla de nosotros o cuando alguien tiene algo que nosotros pensamos que lo necesitamos, muchas veces esos sentimientos, esos pensamientos llegan a tu vida y eso se constituye deseo
de la carne. Entonces decimos que la carne se refiere a los malos deseos de los hombres. Los deseos de los hombres no agradan a Dios, sino están sujetos a Cristo. Pablo nos aclara escribiendo a los Gálatas y nos habla sobre andar en el Espíritu, caminar en los mandamientos del Señor, caminar en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Dejarse guiar por su propio deseo no lo conducen a la muerte. Le aclara que no pueden andar en dos lados, que no pueden satisfacer sus propios deseos y también al Espíritu, porque uno está contra el otro. No podemos andar en nuestro propio deseo, no podemos seguir caminando en la carne, en nuestro deseo de la carne, y pensar que podemos también caminar en el Espíritu. ¿Vale? Porque la misma Biblia nos aclara, la palabra de Dios nos aclara, ¿no?, que debemos ser firmes para caminar en el Espíritu y no debemos ser de doble ánimo, ¿no? No debemos ser frío, debemos ser frío o caliente, pero nunca tibio. Eso nos lo aclara Pablo. Pero además tenemos a Juan, que si no lo hemos comprendido nos lo aclara mejor. En Juan 3:6 nos lo explica un poquito mejor. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, el que vive en la carne y no vive en el Espíritu no es de Jesucristo, no pertenece a Jesucristo. Y si no está bien claro que el Señor no le agrada cuando nosotros caminamos en nuestros propios deseos y en nuestros propios pensamientos y en nuestras propias emociones, sino que debemos andar en el camino y los mandamientos que nuestro Señor nos dejó, nos lo explica un poquito mejor cuando en Efesios 4, 17 y 18 Pablo nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Alabado, grande, bueno, santo es el Señor por su palabra, que nos ayuda a mantenernos y a seguir las normas y alejarnos de lo que nosotros mismos deseamos, del deseo de nuestra carne, y nos dice por qué el camino debemos andar, cómo debemos andar, en los mandamientos del Señor, en el camino del Señor, en el Espíritu de Dios. Como dije antes, los deseos de la carne no agradan a Dios, más bien se constituyen enemigos de Dios, pero no para los que están en Cristo, que Dios le envió para ser sacrificado por nosotros y dejarnos el Espíritu Santo. Dice Pablo que la ley antigua era débil a los deseos de los hombres, pero que ahora podemos vivir en el Espíritu. Eso en Romanos 8, 1-9 nos lo aclara un poquito mejor y nos dice verdaderamente qué piensa Dios de esos que viven en la carne, que viven en sus propios deseos, en sus malos deseos, en sus malos pensamientos, en sus malas emociones. Y además de que viven, ¿no?, de que piensan, también actúan. Porque como nos dice Santiago, nosotros el pecado comienza desde nuestro pensamiento, nuestra propia concupiscencia, que primeramente el pecado es pensado y después es realizado. Ahora, Romano nos aclara mejor. Romanos 8, 1-9, para los que no entienden cómo mira el Señor cuando tú estás en los deseos tuyos propios y no en los caminos del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, él también aquí nos habla de la ley.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, es decir, el Señor envió a su Hijo como hombre y como Dios al mismo tiempo, de pecado, y a causa del pecado y por el pecado mismo de los hombres condenó al pecado en la carne. Se sacrificó por nosotros, por el pecado de nosotros, sirvió de cordero nuestro Señor Jesús, de cordero de nuestro Dios para sacrificio por el pecado de los hombres, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, como dije anteriormente, fornicación, adulterio, envidia, que son las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ocuparse de andar en el camino del Señor y hacer las cosas que el Señor agrada, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se ajustan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, que nosotros cuando andamos en nuestros propios deseos, nos enemistamos con Dios. Muchas veces yo veo a muchas personas que no son cristianos, que no han dado el paso, que no andan buscando al Señor, que dicen que el Señor le bendice. Señores, yo me sorprendo. Yo me sorprendo cuando alguien dice que el Señor le bendice, ¿no? Porque han orado y porque han pedido y porque creen en Dios, que el Señor le bendice. Esperemos que Dios, ¿no? Que el Señor Jesucristo me guíe en una enseñanza sobre esto, pero muchas personas piensan que el Señor le bendice aun cuando no están en el camino del Señor, no están en el agrado de Dios y no están caminando como el Señor cree, y diciendo y asumiendo que el Señor está ahí con ellos. Eso no es lo que dice aquí, porque aquí dice que es enemigo de Dios. Agrada a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces yo no entiendo cómo puede ser que el Señor muchas veces bendice a muchas personas que dicen, yo creo en Dios, pero no caminan en los caminos del Señor y se asumen que el Señor le está bendiciendo. No. Tú puedes lograr algo porque tú has trabajado mucho en tu carne, tu parte material, te esfuerzas y puedes lograr algo. También el diablo te lo pone, pero en el Señor, que el Señor te bendiga, ¿no? Tú actuando en la carne es que te constituyes enemigo de Dios y no agrada a Dios. Mira, hermano, según nos explica Pablo, el hombre que no está con Cristo en ninguno de sus deseos agrada a Dios. Es decir, los deseos del hombre cuando no están en Cristo nunca pueden agradar a Dios. Que el hombre en su moralidad pueden hacer buenas obras. Sí, en su moralidad el hombre puede hacer buenas obras porque Jesucristo en Mateo 7:11 nos lo dice. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Por lo tanto, el hombre también puede hacer buena obra aún siendo malo, porque nunca se van a sujetar, ¿no?, a nuestro Dios en cuanto cualquier cosa que tú hagas que el mundo le parezca buena, no están sujetos a la gloria de Dios. Por lo tanto, si no es para la gloria de Dios, entonces no agrada a Dios. Alabado sea el Señor. Por eso Pablo escribe en Colosenses 3:17 y dice, y todo lo que hacéis, sea de la palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. No debemos andar en vanidad de nuestro pensamiento, obedeciendo al llamado de nuestro deseo, sino
debemos obedecer los mandamientos de nuestro Señor. Segunda de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Señor, esperando, gracias, Señor, esperando que este mensaje llegue a esas personas que quieren vivir en el mundo agradando la carne, agradando su deseo, haciendo lo que ellos quieren, pero quieren también llamarse cristianos sin vivir en el Espíritu. No sois de Cristo. Tenéis que alimentar, tienen que alimentar el Espíritu de Dios. No su propio deseo, no caminar en su propio deseo, sino en el camino del Señor. Padre mío adorado, Señor amado, glorioso y santo, estamos aquí una vez más predicando tu palabra, Señor, porque entiendo que estamos en los últimos tiempos, Señor, esperando que esta palabra llegue a los corazones de las personas para que se salven, para que nos salvemos, Señor, para que lleguemos a tu reino, Señor, para que enfrente a ti, Señor, tú no nos rechaces y nos mandes al fuego eterno por como hemos vivido, sino, Señor, que nos acoja, Señor, en tu gloria. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, Señor. Si alguno al otro lado es el momento para él en el cual quiere aceptar a nuestro Señor Jesucristo, Señor, pon tus manos en él. Pon tus manos en él, Señor. Ablanda su corazón, Señor. Que no endurezca su corazón. Y permítele, Padre, que venga a ti en arrepentimiento e humildad, reconociéndote, Señor, como único y perfecto y maravilloso Dios, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Que Dios le bendiga.